Bueno, estamos aquí con la psicóloga Anayeli Álvarez Aybar. Ella nos va a hablar un poco sobre lo que es la violencia en el noviazgo. Hola, muy buenas tardes, psicóloga. Hola, buenas tardes. ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene? Tengo aproximadamente 10 años. ¿Qué puede decirnos sobre la violencia en el noviazgo? Bueno, la violencia en el noviazgo se define como una conducta que se realiza de manera intencional para hacerle daño a otra persona. Y la violencia puede ser de diferentes formas, de diferentes tipos, la violencia que se ejerza hacia la pareja, en este caso en el noviazgo. Ok. En todos sus años de experiencia, ¿cuál considera que es el porcentaje de personas que ha tratado por este problema? Aproximadamente un 80%. Tuve la oportunidad de trabajar en una dirección de atención a mujeres que viven situaciones de violencia, por lo cual, el 100% de ellas vivía situaciones de violencia, por eso era la dirección. Sin embargo, aquí en el consultorio particular, aproximadamente, sí, esa cantidad de pacientes. No siempre llegan exactamente y dicen directamente que ven violencia, sino que en el transcurso de la terapia se van, perdón, durante el transcurso de las sesiones va uno descubriendo que efectivamente la persona vive algún tipo de violencia. O sea, pueden llegar por depresión y usted va descubriendo que se trata de una relación de violencia con su pareja. Claro. Yeah. ¿Y qué tipo de personas han acudido a usted con mayor frecuencia por este tipo de casos? ¿Hombres o mujeres? ¿Adolescentes? ¿Jóvenes adultos? ¿Adultos? Por lo regular son adultos jóvenes y en el mayor porcentaje de mujeres. Un porcentaje muy bajo es el de hombres que viven también situaciones de violencia. Ok. ¿Y cuáles son estos tipos de violencia en el noviazgo? Bueno, eh, son cuatro. Una de ellas es la violencia psicológica, que también encierra la violencia emocional, la violencia física, la violencia sexual y muchas veces la violencia patrimonial o económica. ¿Y en qué consisten? Bueno, si citamos la violencia física, se refiere al contacto físico que hay de una persona hacia otra. Pueden ser golpes, rasguños, bofetadas. Empiezan con maltrato muy sutil, como el de un empujón, hasta llegar a las puñetazos, patadas. En casos muy severos, dañarlos con armas punzocortantes o de otra índole. ¿Y la violencia psicológica? La violencia psicológica estriba principalmente en el control que tiene la persona victimaria hacia la víctima. ¿En qué consiste eso? Le controla las relaciones sociales, las relaciones familiares, le controla el tiempo que pasa lejos de él, le controla. En este último tiempo son muy famosas las redes sociales, incluso él tiene que tener acceso a las contraseñas, decidir a quién escribe, a quién no le escribe. Incluso me ha tocado tratar con personas que si incluso les dan un like a una foto de alguien del sexo opuesto, es razón por la cual puede iniciar la violencia. También la persona que infringe la violencia tiende a imponer los puntos de vista. Siempre decide, por ejemplo, qué ropa usar, cómo peinarse, cómo maquillarse. En sí organiza la vida de la otra persona, de la pareja. La controla, no la organiza, la controla. También puede acusarla de ser infiel, aunque simplemente sean mentiras, o puede acusarla de que la va a abandonar por otra persona mejor que ella. El punto es socavar la dignidad y la autoestima de la persona que está siendo víctima de la violencia. Okay. Y en el caso de los otros tipos de violencia que mencionó, la sexual y la patrimonial, ¿a qué se refiere? Bueno, antes de llegar a eso, Uh-huh. te comentaba que dentro de la violencia psicológica también se desencadena la violencia emocional. Y dentro de la violencia emocional tiene que ver con actos de naturalezas que no siempre son verbales, también tienen que ver con actos no verbales, como cuáles. La famosa ley del hielo es un acto de violencia, te dejo de hablar por un periodo de tiempo hasta que accedas a hacer lo que yo diga, o si hiciste algo que yo te dije que no dijeras, entonces te aplico la ley del hielo. Esa es otra forma. Otra
es cuando amenazan con tener la relación con otra persona, creo que ya lo había mencionado, o llegar borracho, ofender a familiares de la otra persona, hacerle desprecios en frente de otras personas, hacer escándalos en público, o decirles palabras que, por ejemplo, estás gorda, eres fea, nadie te va a querer mejor que yo, pero después de eso, reiterarle el cariño y el amor que le tiene. Esa es parte de la violencia psicológica y está dentro de la violencia emocional. Muy bien, y en cuanto a la violencia patrimonial, pues tiene que ver con los objetos personales de la víctima. La víctima, como dueña de ciertas cosas, incluso del propio dinero que pueda ganar de un trabajo, el victimario tiende a controlar en qué gasta, tiende a destruirle parte de su propiedad. Puede ser ropa, pueden ser zapatos, cualquier objeto que sea de la víctima. A eso se refiere la violencia patrimonial o económica. Muy bien. Y en el caso de la violencia sexual entraría en lo que es la violencia física. De algún modo, sí, prácticamente sí, porque tiene que haber un acto físico, ¿no? Sin embargo, bueno, ya sabemos que la violencia sexual tiene que ver no solamente con la penetración la penetración del pene a la vagina o a otra parte del cuerpo de la mujer o del hombre, también tiene que ver con toqueteos no deseados, con besarme en público si yo no lo deseo. Eso también radica ahí la violencia sexual, o convencerla, aunque la persona no quiera, aunque la víctima no desee, de tener relaciones sexuales aún en contra de su voluntad. Estamos hablando de violencia sexual. Aunque la otra persona acepte, pero si no es consensuado directamente, estamos hablando de violencia sexual. O sea, sí la está forzando y forzando hasta que esa persona acepta, por así decirlo. Sí, ajá. Pero también la violencia, queremos aclarar aquí que la violencia sexual no solamente vamos a hablar de violación, también vamos a hablar del abuso sexual, porque el abuso sexual y la violación son dos cosas diferentes. ¿En qué consiste esa diferencia? Bueno, el abuso sexual radica en simplemente cualquier toqueteo de la persona sin llegar a una penetración en ninguna parte del cuerpo de la víctima. Pero cuando ya hay una penetración de cualquier objeto, ya estamos hablando de una violación sexual. Oh, vaya. Incluso, quizás puede ser una relación consensuada, pero si es menor de edad, también estamos hablando. Si es una menor de edad y el victimario es un mayor de edad, también estamos hablando de violencia sexual. Pero creo que ella radicaría algo que tenga que ver con lo jurídico. Ah, ok. Muy bien. Y de todos los tipos de violencia y de todas las razones por las que podría alguien venir, ¿cuál es la principal razón por la que alguien ha acudido a usted por este problema? Por depresión y ansiedad, principalmente. Las personas empiezan a tener síntomas depresivos o síntomas de ansiedad, y dentro de la ansiedad vienen los trastornos de pánico. Entonces, en ese momento, uno empieza a buscar el origen de la situación y radica que está siendo víctima de violencia. Ah, es lo que mencionaba antes, que a veces Exacto. no viene por la violencia como tal, sino que usted encuentra después que ese es el motivo real por el cual están mal, por decirlo. Así es. Ok, muy bien. ¿Y qué tipo de conductas reflejaría una persona que es víctima de este tipo de violencia? Bueno, estaríamos hablando de una persona que manifiesta, si es estudiante, manifiesta retraimiento escolar, podría ser también baja académica, aislamiento social, empieza principalmente a aislarse, a estar triste, en su forma de vestir. Si era una persona que antes que se arreglaba, ahorita ya no se arregla, entonces podemos ir viendo que algo está pasando con esa persona, o los amigos de pronto empiezan a ver que si antes socializaba mucho, ahorita ya no socializa, y más cuando está en presencia de la persona que la victimiza. Esa es una de las razones que podrían dar como focos rojos de que algo está pasando en esa relación. Son indicadores como que muy fuertes de que esa persona Exacto. está sufriendo violencia por parte de su pareja, por así Exacto. decirlo. Van cambiando como la personalidad, si de ser muy extrovertida, de pronto puede ser muy introvertida, o la misma persona que está siendo víctima podría expresarlo,
pero nadie podría creerlo, ¿no? Y si tiene que ver con personas que ya trabajan, porque la violencia no siempre tienes que ser estudiante para que la vivas, deserción laboral y bueno, todos los otros síntomas que tienen que ver con índole emocional. Ok, muchas gracias. Entonces, ya habiéndonos enfocado en lo que es la víctima, porque no vamos a ver lo que es el victimario. ¿Usted qué podría decirnos sobre por qué una persona se vuelve violenta con su pareja? Bueno, tienen que ver muchos factores. Uno puede ser la crianza, quizás esta persona ha sido víctima de violencia también. Las personas por lo regular que tienden a ser violentos es porque ya han vivido violencia y la han vivido en la niñez. Esa es una. Otra podría ser porque tiene un alto nivel de ira y poco control emocional. También puede ser porque ellos piensan que la violencia es la única forma de resolver los conflictos personales. Pueden tener también ciertas actitudes sexistas, donde creerse que el hombre es más que la mujer. Y cuando me estoy refiriendo a eso no quiero decir que solamente las mujeres son víctimas de violencia, para nada. Pero como son la población que mayor tiende a ser víctima de violencia, por eso lo menciono. Pero también puede, dentro de lo sexista, también una mujer, por el solo hecho de ser mujer y poder controlar a su pareja, también podría. El asunto de eres hombre, no me puedes pegar, entonces yo te controlo, algo así. No, no. Cuando en la pareja siempre, por lo regular, va a haber ciertas, cierto empoderamiento por cualquiera de los dos. Y siempre van a querer a alguien estar en una escala mayor que la otra. Sí, en las escalas de relaciones. Lo que tiende a pasar es que como siempre hay este conflicto, esta lucha de poder, en este caso, si es una persona que alguna vez vivió violencia y esta vez no está dispuesta a hacerlo, podría también volverse una persona violenta. Y no hay sexo, no tiene que ver, perdón, la sexualidad o el género para que sea un victimario. Okay. Entonces podría ser que alguien que ya fue víctima de esto y que de alguna manera logró salir, cuando vuelve a tener una relación se vuelve el victimario. No siempre, porque si realmente logró salir de la violencia no se vuelve un victimario. Oh, excelente. Muy bien. ¿Por qué considera que una persona que resulta víctima de esto por parte de su pareja lo permite? Bueno, principalmente porque por la educación, muchas de ellas piensan que es la única forma de llevar una relación amorosa, puesto que tienden a ver el ejemplo de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, de hermanos, y son situaciones que se van repitiendo. Eso podría ser un factor. Otro factor tiene que ver con el autoestima de la persona. Si tiene una persona baja autoestima, pues tiende a aceptar lo que sea. También el tener inicios de relaciones sexuales temprano, a edad temprana, también influye en aceptación de la violencia. El embarazo, si es una persona que está embarazada, pues obviamente quiere tener el apoyo de su pareja y va a aceptar lo que la pareja le dé. O si tienen problemas, bueno, si tienen problemas con el control del peso, también aceptan la violencia. Si son personas que no se sienten bien con su físico, aunque su peso sea saludable, pero no se sienten bien y a gustos con ella misma, que ahí entraría la baja autoestima, aceptan la violencia. Y en el caso de los hombres, ¿por qué cree que ellos lo permiten? También tiene que ver con la baja autoestima, los patrones de relaciones que haya con la figura materna. ¿Y qué podría ser una persona que es víctima de violencia por parte de su pareja para resolver su situación? Bueno, lo principal es buscar ayuda. La violencia inicia de maneras muy, muy sutiles y por lo regular siempre inicia con la violencia psicológica o emocional, después se va con la violencia física, ¿no? Etcétera. Pero como es tan sutil, uno no se da cuenta. Por eso es importante que una vez que la persona detecte que vive violencia, busque ayuda. Podría comunicárselo a su familia, a sus amigos, a un profesional. Y si la violencia es
demasiado fuerte, buscar instancias gubernamentales que están para apoyar a las personas víctimas de violencia. Muy bien. Y ya para concluir esta sesión, ¿cuál considera que es la principal razón por la que existe este problema en la sociedad y cómo considera que se podría prevenir? Bueno, la principal razón desde mi punto de vista es por la falta de información. Cuando una persona no sabe que ejerce violencia, porque no siempre tiene que ser de una manera tan alarmante, puede ser de maneras muy sutiles, como controlar, como los celos, todo eso, no sabe que ejerce violencia. Entonces, si la persona no está informada, la ejerce. Y la persona que es víctima de violencia, si tampoco está informada que la está viviendo, porque la tienden a ver como de manera muy natural, muy normal, aceptada por la sociedad, entonces van a seguir aceptándolo. Sin embargo, una de las principales funciones que yo pienso que deberíamos hacer conciencia es dar mucha información acerca de esta situación y de este problema social. Se han hecho muchas campañas diferentes, por ejemplo, campañas contra el tabaco, campañas a favor de la homosexualidad, a favor del aborto, y quizás se ha visto la violencia de manera muy generalizada. Quizás hablemos de sal de la violencia doméstica o de la violencia familiar, pero la violencia familiar se llega a un punto porque en el noviazgo se inició. Entonces, en el noviazgo se inicia la violencia y simplemente en el matrimonio continúa. Entonces, para prevenir todo esto, habría que informar más, no sé, en las escuelas, desde pequeños, en el trabajo, etcétera. Ok, muchísimas gracias, psicóloga Nayeli. Agradecemos mucho su tiempo y sus ideas y esperamos que tengan un buen día. No, gracias a ustedes por la confianza.